¿Alguna vez has sentido que algo fundamental está cambiando en el mundo? No solo socialmente o políticamente, sino algo más profundo, más energético. Como si la frecuencia misma de la realidad estuviera acelerándose. No estás imaginando cosas. Hay evidencia científica de que el campo electromagnético de la Tierra, la frecuencia base sobre la cual toda vida evolucionó, está cambiando. Y esto está afectando tu biología, tu conciencia y tu percepción del tiempo. Esta frecuencia se llama la resonancia Schumann. Es el latido electromagnético de la Tierra, una frecuencia estable de 7.83 Hz que ha existido durante millones de años. Pero en las últimas décadas, algo extraordinario ha estado sucediendo. Esta frecuencia está aumentando. Y cuando lo hace, ocurren cosas extrañas. Las personas reportan ansiedad aumentada, insomnio, sincronicidades explosivas, despertar espiritual acelerado y una sensación abrumadora de que el tiempo se está moviendo más rápido. Hoy vas a descubrir qué es exactamente la resonancia Schumann, por qué se la llama el latido del planeta, cómo tu cerebro se sincroniza naturalmente con ella, qué sucede cuando esta frecuencia aumenta y por qué algunos científicos y místicos creen que estamos experimentando un cambio de frecuencia planetario que está elevando la conciencia humana colectiva a un nuevo nivel. Esta no es pseudociencia de nueva era. La resonancia Schumann fue descubierta por el físico Winfried Otto Schumann en 1952. Es medida continuamente por estaciones de monitoreo alrededor del mundo. Los datos son públicos. Y lo que esos datos muestran en años recientes es inquietante y fascinante a la vez. Prepárate para entender la conexión invisible entre el campo electromagnético de la Tierra y tu estado de conciencia. Pero primero, si buscas conocimiento sobre las fuerzas invisibles que moldean tu realidad, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Este vídeo podría explicar por qué has estado sintiendo que todo está acelerándose. Comencemos esta exploración. ¿Qué es la resonancia Schumann? Para entender la resonancia Schumann, primero necesitas entender cómo funciona la atmósfera de la Tierra como resonador electromagnético. La Tierra es esencialmente una esfera conductora. La superficie del planeta, particularmente los océanos y las áreas húmedas, conducen electricidad. Por encima de la superficie, aproximadamente 100 kilómetros arriba, está la ionosfera, una capa de la atmósfera que también es conductora debido a la ionización causada por radiación solar. Entre la superficie de la Tierra y la ionosfera hay una cavidad. Y esta cavidad actúa como una guía de ondas para ondas electromagnéticas. Cuando ocurren descargas eléctricas, principalmente relámpagos, estas generan ondas electromagnéticas que viajan alrededor del planeta, rebotando entre la superficie y la ionosfera. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Esta cavidad tiene un tamaño específico, determinado por la circunferencia de la Tierra. Y como cualquier cavidad resonante, tiene frecuencias de resonancia naturales. Ciertas frecuencias encajan perfectamente en esta cavidad, formando ondas estacionarias que persisten y se refuerzan. El físico alemán Winfried Otto Schumann calculó estas frecuencias de resonancia en 1952. La frecuencia fundamental, la más baja y más fuerte, es aproximadamente 7.83 Hz. Hay también frecuencias armónicas más altas a 14.3, 20.8, 27.3 y 33.8 Hz. En 1960, estas resonancias fueron confirmadas experimentalmente. Desde entonces, han sido medidas continuamente por estaciones de monitoreo electromagnético alrededor del mundo. La resonancia Schumann no es teoría. Es un fenómeno físico medible, tan real como la gravedad o el magnetismo. Lo que hace a la resonancia Schumann particularmente fascinante para la conciencia humana es su frecuencia. 7.83 Hz cae directamente en el rango de ondas cerebrales alfa, el estado de conciencia asociado con relajación, meditación, creatividad y el puente entre consciente e inconsciente. ¿Por qué se llama el latido de la Tierra?
La resonancia Schumann ha sido poéticamente llamada el latido de la Tierra, y esta metáfora es sorprendentemente apropiada. Primero, la frecuencia es generada por actividad constante. Aproximadamente 2000 tormentas eléctricas están ocurriendo en cualquier momento dado alrededor del planeta. Estas tormentas producen alrededor de 50 relámpagos por segundo globalmente. Cada relámpago es como un pulso, una descarga eléctrica que excita la cavidad resonante entre la Tierra y la ionosfera. Estos pulsos constantes crean una frecuencia de fondo continua, un hum electromagnético que impregna todo el planeta. Segundo, esta frecuencia ha sido extraordinariamente estable durante la mayor parte de la historia de la Tierra. Como un latido saludable, mantiene un ritmo consistente. La vida evolucionó en presencia de esta frecuencia. Toda la biología en la Tierra ha estado bañada en esta resonancia electromagnética de 7.83 Hz durante millones de años. Tercero, y esto es crucial, hay evidencia de que los sistemas biológicos se sincronizan con la resonancia Schumann. No es solo un fenómeno externo al cual la vida es indiferente. Es un campo con el cual los organismos interactúan y al cual responden. El cerebro humano, en particular, parece estar profundamente sintonizado con esta frecuencia. Las ondas cerebrales alfa, que dominan durante estados de relajación consciente, meditación y soñar despierto, oscilan entre 8 y 12 Hz. La resonancia Schumann fundamental de 7.83 Hz está justo en la frontera de este rango. Esto no es coincidencia. Es más probable que sea el resultado de millones de años de evolución en un ambiente electromagnético consistente. El cerebro humano evolucionó para operar en resonancia con el campo electromagnético del planeta. Hay incluso evidencia de que cuando los humanos están aislados de la resonancia Schumann, experimentan problemas de salud. Los primeros astronautas y cosmonautas, cuando viajaron al espacio y fueron removidos del campo electromagnético de la Tierra, reportaron dolores de cabeza, mareos, pérdida del sentido del tiempo y desorientación. Los científicos eventualmente descubrieron que estos síntomas podían ser mitigados exponiendo a los astronautas a generadores artificiales de frecuencia Schumann dentro de las naves espaciales. Esto sugiere que la resonancia Schumann no es solo un fenómeno de fondo neutral. Es una frecuencia portadora de información con la cual nuestros sistemas biológicos están profundamente entrelazados. Sincronización cerebral con la frecuencia Schumann. Entonces, ¿cómo exactamente se sincroniza el cerebro humano con la resonancia Schumann? El mecanismo principal parece ser a través de la glándula pineal. Como exploramos en el vídeo sobre el tercer ojo, la glándula pineal es sensible a campos electromagnéticos. Contiene cristales de calcita que son piezoeléctricos, lo que significa que responden a campos electromagnéticos generando señales eléctricas. Cuando la glándula pineal detecta la frecuencia Schumann, puede influenciar la producción de neurotransmisores, particularmente melatonina y serotonina, que regulan los ciclos de sueño, el estado de ánimo y los estados de consciencia. La glándula pineal esencialmente actúa como una antena, sintonizando el cerebro con el campo electromagnético del planeta. Pero no es solo la pineal. Todo el cerebro es electroquímico. Las neuronas se comunican mediante señales eléctricas. Cuando billones de neuronas se activan en patrones sincronizados, generan ondas cerebrales, oscilaciones eléctricas que pueden ser medidas con electroencefalografía. Estas ondas cerebrales naturalmente quieren sincronizarse con frecuencias externas. Este fenómeno se llama entrainment o arrastre. Cuando tu cerebro está expuesto a una frecuencia rítmica, particularmente una que está cerca de su frecuencia de resonancia natural, tiende a sincronizarse con ella. La resonancia Schumann, siendo una frecuencia constante en el ambiente, actúa como un metrónomo para la actividad cerebral. Tu cerebro naturalmente se arrastra a esta frecuencia, particularmente cuando estás en estados relajados o meditativos. Esto explica por qué tantas tradiciones de meditación describen un estado de consciencia donde sientes una profunda conexión con la Tierra, una sensación de estar arraigado,
de estar en resonancia con algo más grande que tú mismo. No es solo poesía. Es sincronización literal con el campo electromagnético del planeta. También explica por qué pasar tiempo en naturaleza, lejos de campos electromagnéticos artificiales generados por tecnología, es tan restaurador. En naturaleza, tu cerebro puede sincronizarse más fácilmente con la frecuencia Schumann natural sin interferencia de frecuencias artificiales de Wi-Fi, teléfonos celulares, líneas de energía y otros dispositivos electrónicos. El aumento de la frecuencia Schumann. Ahora llegamos a la parte que ha generado tremendo interés y controversia en años recientes. La frecuencia Schumann está aumentando. Déjame ser claro sobre lo que esto significa y lo que no significa. La frecuencia fundamental de 7.83 Hz no ha cambiado permanentemente. Esa frecuencia está determinada por la física de la cavidad Tierra-ionosfera y la velocidad de la luz, que son constantes. Sin embargo, lo que ha cambiado son los picos de potencia y la aparición de frecuencias armónicas más altas con mayor intensidad. Las estaciones de monitoreo han registrado picos donde las resonancias armónicas superiores, particularmente alrededor de 16 Hz y 20 Hz, se vuelven inusualmente fuertes. En algunos casos, se han registrado picos tan altos como 36 Hz o incluso más. Estos picos no son constantes. Ocurren en ráfagas, a veces durante horas, a veces durante días. Y su frecuencia parece estar aumentando. Los datos de las últimas 2 décadas muestran más de estos picos de alta frecuencia que las décadas anteriores. ¿Qué está causando esto? Hay varias teorías. Una teoría científica convencional es que los cambios en la actividad solar están afectando la ionosfera. El Sol ha estado pasando por ciclos de actividad aumentada, incluyendo eyecciones de masa coronal y tormentas solares. Estas pueden alterar la ionosfera, cambiando sus propiedades conductoras y por lo tanto afectando las frecuencias de resonancia. Otra teoría es que los cambios climáticos globales están aumentando la actividad de tormentas eléctricas. Más relámpagos significan más energía bombeada a la cavidad resonante, potencialmente excitando frecuencias armónicas más altas con mayor intensidad. Luego están las teorías más especulativas y esotéricas. Algunos proponen que la Tierra misma está pasando por un cambio vibracional, una elevación en su frecuencia base como parte de un proceso evolutivo cósmico. Que el planeta está literalmente ascendiendo a un estado de frecuencia más alta, y la vida en la Tierra está siendo arrastrada en este cambio. Esta última teoría no tiene respaldo científico convencional, pero resuena fuertemente con muchas tradiciones espirituales que hablan de eras de cambio, ciclos cósmicos y saltos evolutivos en consciencia. Efectos en la consciencia humana. Independientemente de la causa, lo que es innegable es que cuando la resonancia Schumann experimenta estos picos de alta frecuencia, las personas reportan efectos consistentes. Los síntomas más comúnmente reportados incluyen ansiedad y nerviosismo aumentados. Muchas personas describen sentirse más en el borde, más reactivas emocionalmente durante estos periodos. Esto tiene sentido si tu cerebro está acostumbrado a sincronizarse con 7.83 Hz de ondas alfa relajadas, pero de repente el campo ambiente está pulsando a 16 o 20 Hz, empujándote hacia ondas beta de alta alerta. Perturbaciones del sueño. Insomnio, sueños intensos y vívidos, despertares frecuentes durante la noche. La glándula pineal, que regula la melatonina basándose en parte en campos electromagnéticos, puede verse confundida por estas fluctuaciones. Percepción alterada del tiempo. Muchas personas reportan que el tiempo parece moverse más rápido. Los días pasan en un borrón. Las semanas vuelan. Este es uno de los efectos reportados más consistentemente. Si tu cerebro está oscilando a una frecuencia más alta, tu percepción del tiempo se acelera. Es similar a cómo las drogas psicodélicas, que aumentan la actividad cerebral, hacen que el tiempo subjetivo se vuelva fluido. Sincronicidades aumentadas. Coincidencias significativas ocurren con mayor frecuencia.
Te encuentras con la persona correcta en el momento correcto. Piensas en alguien y luego te llaman. Abres un libro exactamente en la página que necesitabas. Algunos interpretan esto como prueba de que frecuencias más altas de consciencia facilitan conexión entre mentes o acceso a campos de información no locales. Despertar espiritual acelerado. Muchas personas reportan que sus prácticas espirituales se profundizan durante estos periodos. Las meditaciones son más profundas. Las intuiciones son más fuertes. Hay una sensación de velo adelgazándose entre lo ordinario y lo sagrado. Sensibilidad electromagnética aumentada. Algunas personas se vuelven más conscientes de campos electromagnéticos de dispositivos. Pueden sentir cuando el Wi-Fi está activo o experimentar dolores de cabeza cerca de torres celulares. Estos efectos no son universales. No todos los experimentan. Pero entre las comunidades que monitorean la resonancia Schumann y sus propios estados internos, los reportes son notablemente consistentes. La rejilla electromagnética de la Tierra. Para entender completamente el significado de la resonancia Schumann, necesitamos considerar el concepto más amplio de la rejilla electromagnética de la Tierra. La resonancia Schumann no es el único campo electromagnético que rodea el planeta. La Tierra tiene un campo magnético, generado por su núcleo de hierro líquido. Este campo magnético crea la magnetosfera, que nos protege de radiación solar y cósmica. Pero más allá de estos campos físicos medibles, hay tradiciones esotéricas que hablan de una rejilla energética de la Tierra, líneas de fuerza electromagnética o energía sutil que envuelven el planeta. Estas líneas se cruzan en puntos nodales donde la energía es particularmente concentrada. Las antiguas civilizaciones parecían ser conscientes de esta rejilla. Sitios sagrados, templos, pirámides y círculos de piedra frecuentemente están ubicados en estos puntos nodales o a lo largo de estas líneas. Los chinos los llamaban líneas de dragón. Los europeos los llamaban líneas ley. Diferentes culturas, mismo reconocimiento de una geometría energética subyacente al planeta. La ciencia moderna está comenzando a redescubrir esto. Los estudios de geomagnetismo han encontrado anomalías en el campo magnético de la Tierra que se correlacionan con algunas de estas ubicaciones antiguas. Y la geometría de la rejilla propuesta por investigadores como Buckminster Fuller y otros muestra patrones icosaédricos y dodecaédricos que podrían explicar estas líneas de fuerza. Si existe tal rejilla, y si está conectada al campo electromagnético de la Tierra, entonces los cambios en la resonancia Schumann podrían estar indicando cambios en toda la rejilla. Una elevación de frecuencia no solo en el de fondo de 7.83 Hz, sino en toda la estructura energética del planeta. Esto llevaría a cambios no solo en consciencia individual, sino en consciencia colectiva. Si todos estamos bañados en el mismo campo, entonces cambios en ese campo podrían sincronizar cambios en millones o miles de millones de personas simultáneamente. Ancianas profecías y ciclos cósmicos. Muchas tradiciones espirituales antiguas hablaron de ciclos de tiempo, eras de cambio donde la humanidad pasaría por transformaciones fundamentales en consciencia. Los hindúes hablan de yugas, edades cósmicas que ciclan de oscuridad a luz. Supuestamente estamos al final de Kali Yuga, la edad de oscuridad, y entrando a Satya Yuga, la edad de verdad y iluminación. Los mayas tenían su calendario de cuenta larga que finalizaba en diciembre de 2012. Mucha gente malinterpretó esto como predicción del fin del mundo. Pero los estudiosos mayas dijeron que no era el fin, sino el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Un cambio de era. Los Hopi hablan de estar en transición del cuarto mundo al quinto mundo, un tiempo de gran purificación y transformación. Los teósofos y otros grupos esotéricos hablan de la era de Acuario, una era astrológica de 2160 años donde la humanidad alcanzará niveles más altos de consciencia y cooperación. Todas estas tradiciones, de culturas completamente diferentes, apuntan a aproximadamente el mismo periodo de tiempo.
los últimos años del siglo XX y las primeras décadas del XXI como un tiempo de transición fundamental. ¿Es posible que estas profecías estuvieran detectando algo real? ¿Que los místicos y videntes antiguos podían sentir cambios venideros en el campo electromagnético de la Tierra que señalarían un cambio en consciencia? La resonancia Schumann proporciona un mecanismo físico potencial para tales cambios. Si la frecuencia de fondo del planeta está aumentando, arrastrando cerebros humanos a estados de mayor frecuencia, esto podría manifestarse como los cambios de consciencia que las profecías describen. Más personas despertando espiritualmente. Más personas cuestionando sistemas obsoletos. Más personas sintiendo una urgencia por transformación personal y colectiva. Más personas experimentando estados expandidos de consciencia. Todo esto podría ser interpretado como consciencia elevándose. Y todo esto se correlaciona con reportes aumentados desde los años 2000. Contaminación electromagnética y desincronización. Sin embargo, hay un lado oscuro a esta historia. Mientras que la resonancia Schumann natural podría estar elevándose, también estamos siendo bombardeados con cantidades sin precedentes de contaminación electromagnética artificial. Wi-Fi, teléfonos celulares, torres celulares, medidores inteligentes, dispositivos Bluetooth, líneas de energía, todos estos emiten radiación electromagnética en frecuencias que interfieren con la frecuencia Schumann natural. Esto crea ruido electromagnético. Tu cerebro, tratando de sincronizarse con el pulso natural de la Tierra, es constantemente interrumpido por señales artificiales. Es como tratar de escuchar una sinfonía mientras alguien golpea ollas y sartenes a tu lado. Esta contaminación electromagnética ha sido vinculada a una variedad de problemas de salud. Estudios muestran correlaciones con insomnio, ansiedad, dolores de cabeza y posiblemente condiciones más serias. El mecanismo propuesto es que los campos electromagnéticos artificiales interrumpen los procesos biológicos naturales que dependen de señalización electromagnética. Más relevante para nuestro tema, la contaminación electromagnética podría estar impidiendo que las personas se sincronicen con las frecuencias elevadas de la resonancia Schumann. Incluso si la Tierra está pulsando a una frecuencia más alta, si estás constantemente bañado en ruido electromagnético, tu cerebro no puede arrastrar adecuadamente. Esto podría explicar por qué algunas personas están experimentando despertar espiritual acelerado mientras otras están experimentando fragmentación aumentada y angustia. Las personas que tienen menos exposición a contaminación electromagnética, que pasan más tiempo en naturaleza, que limitan el uso de dispositivos, pueden ser más capaces de sincronizarse con las frecuencias cambiantes. Mientras que aquellas saturadas en ambientes electromagnéticos artificiales están desincronizadas. ¿Qué puedes hacer para sincronizarte? Entonces, ¿cómo puedes optimizar tu sincronización con la resonancia Schumann, particularmente si está elevándose a frecuencias más altas? Primero, reduce la exposición a campos electromagnéticos artificiales. Apaga el Wi-Fi por la noche. Mantén tu teléfono en modo avión o al menos fuera de tu habitación cuando duermas. Limita el tiempo frente a pantallas. Crea espacios en tu hogar que estén lo más libres de EMF posible. Segundo, pasa tiempo en naturaleza regularmente. El contacto directo con la Tierra, llamado grounding o earthing, permite que tu cuerpo intercambie electrones con el planeta. Caminar descalzo en pasto, arena o tierra. Sumergirse en cuerpos naturales de agua. Abrazar árboles. Estos no son solo clichés de nueva era. Son formas reales de sincronización electromagnética. Tercero, practica meditación con enfoque en sincronización Schumann. Visualiza tu cerebro arrastrado a la frecuencia del planeta. Imagina ondas electromagnéticas pulsando desde el núcleo de la Tierra hacia arriba a través de tu cuerpo, sincronizando cada célula. Cuarto, usa generadores de frecuencia Schumann. Estos dispositivos emiten 7.83 Hz, creando un campo local que imita la resonancia Schumann natural. Algunos usuarios reportan mejor sueño,
reducción de ansiedad y estados meditativos más profundos cuando usan estos dispositivos. Quinto, presta atención a los datos de resonancia Schumann. Hay sitios web que publican monitoreo en tiempo real de la resonancia Schumann. Cuando notas picos de alta frecuencia, puedes conscientemente trabajar para permanecer arraigado, hacer prácticas extras de grounding y ser gentil contigo mismo si experimentas síntomas. Sexto, alinea tu práctica espiritual con estos ciclos. Si sientes que la frecuencia está elevándose, aprovecha. Medita más profundamente. Practica visualización más intensamente. Trabaja en tus capacidades intuitivas. Usa la energía aumentada para catapultarte a niveles más altos de conciencia en lugar de ser abrumado por ella. Conclusión: cabalgando la onda de cambio. Hemos explorado juntos la resonancia Schumann, el latido electromagnético de la Tierra que ha sido la frecuencia de fondo constante para toda la evolución de la vida en este planeta. Hemos visto cómo tu cerebro se sincroniza naturalmente con esta frecuencia, cómo las ondas cerebrales alfa resuenan con los 7.83 Hz que pulsan constantemente entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. Hemos examinado la evidencia de que esta frecuencia está aumentando, que picos de frecuencias armónicas más altas están ocurriendo con mayor frecuencia e intensidad. Y hemos considerado tanto las explicaciones científicas como las interpretaciones esotéricas de lo que esto podría significar. Los efectos son reales. Las personas están experimentando cambios en consciencia, percepción del tiempo, sincronicidades y despertar espiritual. Estos cambios se correlacionan con picos medidos en la resonancia Schumann. ¿Estamos pasando por un cambio de frecuencia planetario? ¿Está la Tierra literalmente ascendiendo a un estado vibracional más alto, arrastrando la conciencia humana con ella? Los datos científicos no pueden responder definitivamente esta pregunta, pero proporcionan pistas tentadoras de que algo significativo está ocurriendo. Lo que es claro es que vivimos en tiempos de cambio extraordinario, y que entender nuestra relación con los campos electromagnéticos del planeta, particularmente la resonancia Schumann, puede ayudarnos a navegar estos cambios con mayor conciencia y gracia. No estás separado del planeta. Eres parte de un sistema electromagnético viviente. El latido de la Tierra es tu latido. Y cuando ese latido cambia, tú cambias. Suscríbete a El Código Infinito para continuar explorando las conexiones invisibles entre conciencia y los campos electromagnéticos que nos rodean. Dale like a este vídeo si la resonancia Schumann explica cosas que has estado sintiendo. Y compártelo con aquellos que están experimentando los síntomas de cambio de frecuencia. Déjame un comentario abajo. ¿Has notado que el tiempo parece moverse más rápido? ¿Has experimentado sincronicidades aumentadas? ¿Monitoreas la resonancia Schumann regularmente? ¿Qué técnicas usas para mantenerte arraigado durante picos de alta frecuencia? Recuerda, estás cabalgando una onda de cambio electromagnético. Puedes luchar contra ella y ser abrumado, o puedes sincronizarte con ella y usarla para elevar tu conciencia a nuevos niveles. La elección es tuya. Hasta la próxima revelación, mantente arraigado, permanece consciente y confía en el proceso. La Tierra sabe lo que está haciendo. Y tú estás exactamente donde necesitas estar en este cambio cósmico. Este ha sido el Código Infinito, descifrando los misterios del universo, una frecuencia a la vez.